Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Estamos ya de vuelta, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, y como les adelanté en la introducción, hoy día tenemos una gran invitada. Ella es Carmen Contreras, es la gerente de emprendimiento de Corfo, pero no voy a hacer más presentaciones porque realmente tiene un gran currículum, ella es muy cercana, tiene mucho conocimiento de los temas de innovación y emprendimiento, así que voy a querer que ella misma se haga su propia introducción. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Eli, muchas gracias a ti también por invitarme. Cuéntanos, ¿quién es Carmen Contreras? Alguien que es conocida también en el mundo de ecosistemas, así que, pero en el mundo técnico profesional creo que no lo conocen mucho, así que cuéntanos, ¿quién es Carmen Contreras? Bueno, yo empecé a trabajar en temas de innovación y emprendimiento en Chile ya por el 2006, más o menos 2007, en el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, como en ese tiempo se llamaba, ahora tiene otro nombre, ha pasado por varios nombres ya el Consejo. Em, Y bueno, yo estudié ingeniería comercial, especializándome en economía, pero después de pasar por el consejo, me enamoré en el fondo del tema y después me fui a trabajar a la Universidad de Chile en un centro también que veíamos y analizábamos políticas de emprendimiento y de innovación en Chile. Y después de eso dije, ya, me quiero ir a hacer mi doctorado, me fui a la Universidad de Oxford, pero para ver temas multidisciplinarios. La verdad es que eso igual no es tan común acá, así que me fui a estudiar un doctorado que se llama en Desarrollo Internacional, pero lo que hice fue juntar las disciplinas de negocios, de emprendimiento, de sociología, de economía e innovación para poder entender cómo surgían las empresas tecnológicas, en este caso que yo estudié específicamente de biotecnología, en distintas regiones del país y ciudades del país. Entonces estuve en Santiago, en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, entendiendo cómo ocurrían y las redes personales y también más formales que se daban entre los distintos actores y entre los emprendedores y cómo eso contribuía o no a generar ecosistemas. Súper interesante y sobre todo en un ámbito que tú dices, está centrado en las personas, porque finalmente son las personas, uno habla bien como entidades, así como que la empresa, como que la universidad, pero finalmente son las personas las que se conectan. Y ahí te quiero preguntar, Carmen, porque bueno, con mucho conocimiento que tienes y en particular en este proceso de aprendizaje, eh, ¿cómo ves el ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile? ¿Cómo tú lo podrías decir, describir? Porque recuerda que uno está viendo los docentes, los técnicos, alumnos también, y a todos aquellos que les gusta el tema de innovación, pero que no están tan acostumbrados todavía a lo que a esta nomenclatura que, como que yo digo, del ambiente artístico que es de la innovación, ¿cierto? Entonces, para que le puedas contar a este público, mira, ¿qué es lo que es un ecosistema de innovación y cómo lo vemos en Chile? Claro, bueno, los ecosistemas nosotros lo llamamos así porque hay un montón de actores, ¿cierto? Y tanto institucionales, pero como tú bien dices también, que son personas las que están ahí. Y estas personas también se mueven dentro de estas instituciones y eso también a veces genera sinergia, ¿no? A veces alguien trabaja en una universidad, después se va a otra y eso hace que haya más colaboración entre esas dos universidades, así lo podemos ir viendo. Pero entonces no es solo que existan distintos actores en un entorno, sino que además se relacionen entre ellos, ¿ya? Y le llamamos, en vez de sistemas, ecosistemas, porque tienen un rol que no es fácil de nosotros identificar, tienen una dinámica que va evolucionando sin necesariamente que uno desde el Estado no pueda intervenir muy directamente, porque a veces son en el fondo organismos sociales, ¿no? Entidades sociales. Entonces, eso en cuanto a términos de lo que es un ecosistema. En particular de innovación y emprendimiento, ahí entonces nos vamos enfocando a, bueno, qué es lo que podemos entender en el mundo de la innovación. Por ejemplo, tenemos obviamente las universidades, los centros de investigación son muy centrales
pero también hay otros actores como grandes empresas que también buscan generar cosas nuevas que se vinculan con las universidades o los centros de investigación para poder desarrollar esas nuevas innovaciones. Y también tenemos obviamente el mercado, porque la innovación por sí misma no genera necesariamente bienestar o crecimiento, siempre y cuando ésta llegue al mercado, solucione un problema real. Entonces, si se fijan, hay muchas entidades y actores participando. En el caso del emprendimiento se relaciona a veces con el ecosistema innovador cuando estamos hablando de emprendimiento que tiene algo de innovador, un servicio nuevo, un producto nuevo, o también cuando es de base científico-tecnológica, ¿no? O sea que para desarrollar esos productos o servicios necesitan de mucha tecnología. Entonces, en estos ecosistemas también ahí el emprendedor o los emprendedores juegan un rol fundamental porque son ellos los que finalmente desarrollan estos servicios o productos y logran hacer esta articulación a veces entre la ciencia y el mercado de manera más rápida. Pero para eso también hay muchos otros actores. Ahí entran las incubadoras de negocio o aceleradoras, redes de mentores, inversionistas privados, que también ahí tenemos otro mundo, inversionistas, redes ángeles, inversionistas de venture capital, corporativos, o sea, hay un mundo ahí y nosotros, bueno, desde el sector público que también apoyamos el desarrollo del emprendimiento. Sorry. Ahora quiero comentar que sobre todo lo que tú habías dicho anteriormente, que me gustó mucho, para poder entender un poco lo que son los ecosistemas. Es algo vivo, algo que va cambiando continuamente, porque son entes sociales, ¿cierto? Que cambian, hay movilidad entre ellos. Uno entiende inmediatamente la sociedad con la ecología, ¿cierto? Entonces, como que son sistemas vivos. Y ahí les va a quedar súper claro y yo creo que les queda muy claro a los que nos están escuchando. Porque siempre se habla los ecosistemas de innovación, pero realmente qué es lo que es, yo creo que con esta definición en fácil nos quedó mucho más claro. Y hay otro elemento que tú pusiste, y aquí viene otra pregunta, porque tú dijiste, bueno, que al mercado le haga sentido. Ahora también hay otros drivers, que se dice, cosas que nos tiran, ¿cierto? Que son los temas sociales, los temas ambientales. ¿Cómo estos ecosistemas deberían, o si ya tú tienes alguna idea, deberían ponerse a disposición, no solamente en tema de mercado económico, sino con los otros aspectos? ¿O cómo ves tú desde la Corfo, finalmente, que vamos a ponernos en ese pie? Eh, Efectivamente, esta nueva mirada, ¿no? Más social, más sistémica, más sustentable de lo que significa el emprendimiento y la innovación, no viene solo desde la política pública. Al final, si tú te fijas, la política pública recoge lo que está pasando en la sociedad ahora. Entonces, eso ya en la demanda ya está. En las nuevas generaciones de emprendedores viene muy incorporado. Hay muchos emprendedores jóvenes que buscan solucionar este tipo de problemáticas. Esa es su motivación para emprender. Así que yo lo veo que la verdad nosotros siempre llegamos un poquito más tarde que esos cambios más sociales. Así que, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tratar de incentivar mucho más fuertemente el emprendimiento de manera sustentable, que no significa, ojo, que sea solo que provean servicios o productos de manera sustentable o que solucionen una problemática en particular en esa línea, sino que también significa que cualquier emprendimiento sea sustentable en sí mismo, ¿no? En su operación, el papel que ocupa los computadores, el espacio físico, o sea, desde lo más mínimo para tratar de ser lo más sustentable posible, con la menor huella de carbono posible, y que vayan creciendo también de esa manera, con esa mirada. Perfecto, así. Porque una vez escuchamos de un profesor, también decía, de la buena empresa. La buena empresa ya no es solamente de que pueda tener muchas utilidades, que tenga un mercado medio establecido, sino que también que sea bueno en lo social, con su entorno interno también, con sus propios trabajadores, con el entorno también que existe, y también en términos ambientales. O sea, esta casa
que nuestro planeta no la estamos cuidando muy bien, entonces que todos los aspectos estén involucrados. Carmen, cuéntame, ¿cuál podría ser tu sueño en términos de ecosistema? ¿Viviste en el extranjero? ¿Estuviste en tu doctorado? ¿Cierto? ¿Viste? ¿Hiciste temas comparados también? Pero ¿cuál sería tu sueño de un ecosistema ahora en Chile? En Chile, si estuviéramos hablando, siempre hablamos de los técnicos 2030, ¿cierto? Como siempre, como el 2030 está el objetivo de desarrollo sustentable, es como nuestra meta que tenemos que llegar. ¿Cómo sería el ecosistema de innovación y emprendimiento, el sueño de Carmen al 2030? Uf, ¿sabes qué? Yo creo que ahí mi sueño en particular tiene que ver mucho con las regiones, porque hablamos de ecosistema como si fuera una sola cosa a nivel nacional, y la verdad los ecosistemas, precisamente como tienen este símil, como tú decías, en la parte ecológica, tienen que ver en dónde están, ¿no? Están sujetos a un determinado sector geográfico, ¿no? Una región determinada, un territorio determinado. Y por lo tanto, cuando a veces nosotros hablamos del ecosistema, muchas veces se mezcla con lo que pasa en la región metropolitana, porque es la más grande en términos de innovación y emprendimiento, pero las realidades de cada una de las regiones son súper distintas, muy distintas. Y entonces tenemos cosas muy interesantes que están pasando en Valparaíso en cuanto a emprendimiento innovador, Biobío, Antofagasta, que está despegando mucho, haciendo muchas cosas interesantes. em, También hay Araucanía, que tiene su polo, pero entonces mi sueño de verdad sería de ver que las regiones van desarrollándose más sus ecosistemas particulares. Y también hay otras regiones que están mucho más atrás, que el tema del emprendimiento y la innovación todavía no es parte del quehacer, entonces me gustaría ver de que esas se empiezan a sumar, empieza a haber algo, empieza a pasar algo, pero no con la mirada tal vez de que sean un símil o que quieran ser igual como lo estamos viendo en la región metropolitana, sino con sus propios objetivos, ¿me entiendes? Como que la innovación y el emprendimiento innovador y de base científica tecnológica estén muy relacionados a lo que pasa en la región, a los sectores productivos de la región, y que finalmente sean un motor de crecimiento del empleo y de la región en sí misma. Buenísimo. Otra cosa, Carmen, que te quería preguntar era respecto, claro, tú dices, cierto, los ecosistemas tienen que estar en los territorios, pero los territorios también son súper distintos entre ellos, entre el propio territorio, a veces se concentran un poco en las capitales regionales. Yo también soy de región, soy de Biobío, y también decíamos, oye, no, pero todo pasa en Concepción y Talcahuano, en ese sector, ¿cierto? Pero, ¿cómo ves tú esta propia descentralización de estos ecosistemas también dentro de las regiones? ¿Cómo poder abordarlos? Porque finalmente para que también queremos crecer equilibradamente en todos estos entornos. Sí, el fenómeno de la innovación y el emprendimiento está muy sujeto, la verdad, a las grandes urbes, ¿no? A las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades en sí mismas atraen el capital humano, como decimos, ¿no? Los científicos, los emprendedores, porque también les ofrecen estas ciudades otros servicios para ellos como persona, ¿no? Servicios de educación para los hijos, de entretenimiento, de esparcimiento, de vivienda, etcétera. Entonces, eh, ahí, claro, se mezcla también la política que no es solo ya la de emprendimiento y de innovación, sino que también tiene que ir acompañada de políticas que son más sociales. Entonces, por ejemplo, están los casos también en Colombia y aquí algunos en Chile de que a veces se dice, no, pongamos un centro, ¿cierto?, de investigación específico en algunos temas, pero no lo pongamos aquí, no sé, pongámoslo en la mitad de la región para que haya un desarrollo de ese polo ahí. Y la verdad que lo que pasa a veces es que no puedes llevar científicos, ¿cierto?, para que se establezcan ahí, o si es que a veces no son los mejores que tú quisieras llevar,
o tampoco viven finalmente ahí, viven fuera del lugar y hacen commute. ¿Y por qué? Porque la misma ciudad no les entrega todas las otras necesidades que tienen como personas, ¿no? Como familia. Entonces, eso va muy de la mano. Así que no es solo tarea de la política de innovación y emprendimiento hacer ese desarrollo, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Hay que tener una articulación muy fuerte con otras entidades de gobierno, con los gobiernos regionales, para ir viendo cuáles son esas capacidades, ¿no? Que están en las otras provincias, además de la provincia donde se encuentran las capitales regionales, y ver cómo podemos ir generando que existan estos otros actores que son necesarios y que tampoco esos actores estén concentrados en las capitales regionales. Y para eso, em, ahí hay que ir de a poco, yo creo. Yo creo que hay que lograr de que la misma gente que está viviendo en esas otras provincias, en esas otras ciudades, ellos sean esos actores de cambio y esos sean los líderes en el fondo del sistema, del ecosistema para generar ese cambio. Pero no va a pasar de un día para otro. No, estos procesos son un poco más lentos, pero como dices tú, los agentes de cambio, aunque no creas, ya se nos pasó la primera pausa, así de rápido, la primera parte de la entrevista, esto es muy rápido, que es muy entretenido el tema, aparte que de alguien que conoce mucho los ecosistemas y ha estudiado en este ámbito. Así que por favor no se desconecten en este ratito, vamos a la pausa y ya volvemos con Carmen Contreras, gerente de emprendimiento.